Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarles. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta de estar aquí con tantos amigos y contigo, Guido. Saben que, señores, hoy sí sabe Rocío cuál es el tema, y es un tema que es su mero mole, que en algún momento de mi vida fue mi mero mole, hoy es menos mole, pero vamos a hablar de por qué, cuándo es mole y cómo es mole. Y para los amigos del extranjero, déjenme decirles que cuando hablamos de mole, hablamos de una comida muy Muy condimentada, muy especial, deliciosa. muy rica de México. Y cuando decimos estás en tu mero mole, es que estás en algo donde te embadurnas, donde te saboreas. Disfrutas. Y vamos a empezar. Lo primero es que yo le voy a hacer una pregunta. Ustedes también háganse la pregunta. Yo le puse a este video a viajar que el mundo se va a acabar. Qué rico. Pero yo te pregunto... No, qué rico que se acabe, qué rico viajar. ¡Ah, qué bueno! Ok. Oye, ¿qué es para ti viajar? Uf, para mí viajar es aprender, es disfrutar, es abrir la mente, abrir el corazón. Yo digo que mi mejor modo es modo avión. Porque cuando tú te pones a viajar, Guido, tienes que estar en el aquí y en el ahora. Porque estás viendo tantas cosas nuevas que no te da tiempo de estar pensando en qué voy a hacer después y qué hice antes, sino estás degustando y disfrutando todas esas cosas. Y yo me doy cuenta que cuando estoy en ese modo es cuando estoy en mi mejor momento, porque realmente estoy disfrutando, estoy gozando las cosas. Digo, pues imagínate que viviéramos como fuera modo avión, aquí y ahora todo el tiempo. Ahora, Yo digo que cuando viajas aprendes por ósmosis, ni siquiera tienes sí, que hacer esfuerzo. pero fíjate, quiero abrir todavía el tema a otro punto, porque el otro día me escribieron dos señoras, no me acuerdo de qué era el video, pero escribieron dos señoras cubanas que decían que al no tener las opciones de viajar físicamente, viajaban a través de los libros. Es una maravilla. A través de los libros y ahora, amigos, hay ciertos videos donde vas, haces paseos virtuales a los lugares. Mi mamá, por ejemplo, me contaba ayer que se fue a ver la Sagrada Familia en Barcelona. Y paseó la Sagrada Familia, toda la Sagrada Familia, y dice, es un disfrute, ya hay medios de viajar sin salir de la casa. Así es. Y los libros, y los audiolibros, hay muchas A mí cosas me por gustan hacer. mucho los audiolibros, independientemente de los viajes, de la cuestión visual. A veces escuchar audiolibros son un viaje. O sea, por ejemplo, si tú escuchas, no sé, te voy a inventar, la biografía de Cleopatra y todas sus aventuras con Marco Antonio y Julio César y Egipto y la conquista. O sea, y es un audiolibro, viajas a través de la imaginación, independientemente de que tengas o no tengas dinero. Y hay también muchos podcasts que te hablan de historia, que no es precisamente un libro, pero te cuentan cómo es con tal emoción y hay gente tan preparada y te lo cuenta con tal emoción que lo vives. Yo últimamente he estado escuchando muchísimos podcasts de biografías, pero te las cuentan tan agradable y tan todo, bueno, biografías de pintores, de escritores, y de verdad te vas enriqueciendo y vas aprendiendo y disfrutando. Incluso cosas que podrías pensar que son sumamente frívolas, como a lo mejor tú oyes la biografía de Chanel y tú puedes pensar y decir, pues, ¿qué? No, hombre. No, toda la parte y la Segunda Guerra Mundial y cómo intervino, o sea, Interesantísimo. verdaderamente puede ser un viaje, pero ¿has viajado sola? He viajado sola, mucha gente piensa que estoy medio loca, pero he viajado mucho sola. ¿Por qué? Porque de repente esperar a que la gente quiera hacer lo mismo que tú, en el mismo tiempo que tú, con el presupuesto que tú tienes, porque de repente hay gente, pues sí, pero lo quiere hacer en primera y lo quiere hacer, y tú tienes ciertos presupuestos diferentes, más alto, más bajo, como tú quieras, pero diferentes. Y decir, pues yo quiero hacer las cosas a mi tiempo, en mi momento, y abrirte a conocer nuevas gentes y nuevos espacios, y decir, no pasa nada. ¿Qué piensas tú de viajar solo? ¿Viajas solo? Ojalá nos comentes algo en los comentarios, porque yo personalmente disfruto mucho viajar solo. Y Sí, voy a a mí decir me una de las gusta. cosas, por ejemplo, yo he tenido viajes entrañables. Por ejemplo, cuando cumplí 50 años me fui de viaje acompañado de mi amigo Jorge de toda la vida, que es como mi hermano.
y descubrí que es un hombre muy interesante, sabe muchas cosas, pero por ejemplo, a él le gusta mucho leer los comentarios de los museos y eso lleva mucho tiempo. Sí, Yo soy muy sensorial, yo no sé nada, yo soy un vil ignorante de un millón de cosas porque me dejo guiar más por la sensación que por la información. claro. Entonces, y lo que tú dices de los tiempos, una vez cuando trabajaba yo para Mexicana, tenía yo una serie de descuentos y de beneficios y nos fuimos, toda mi familia nos fuimos a Vancouver. Qué Y bonito. fue muy padre viajar como familia, pero al mismo tiempo pasaba exactamente lo que acabas de decir. O sea, mi cuñada quería ir a un tipo de tiendas, mi hermana quería ir a otro tipo de tiendas, mi hermano quería hacer otra cosa, mi hijo quería ir a comprar una guitarra, mi mamá quería ir a ver una exposición de flores, mi hermano, o sea, poner de acuerdo a una familia, porque cuando estás en un tour, de lo que vamos a hablar en un momento, el tour te lleva. Ah, claro. Pero cuando estás con tu familia es, vamos a ver esto y vamos a ver otro. ¿Cuándo viajaste sola por primera vez? Por primera vez sola, bueno, viajé por primera vez sola, que me sentí muy extraña. Cuando ya por trabajo tenía que viajar sola, viajar, estamos hablando de viajar, de subirme a un avión sola. Me sentí tan extraña, pero al mismo tiempo dices, aquí estoy Pero ya y no grande. pasa nada. No, ya grande, ya viuda, Ah, ya ok. no sé, tendría 40 y tantos años. Fue la primera vez que viajé sola. Fue la primera vez que, pero vas adquiriendo seguridad y te vas dando, después ya hablaremos más adelante, dijimos, vamos a hacer un programa completo de eso, de viajes que he hecho muy, muy padres y de una manera muy diferente. Pero también los viajes con amigos, fíjate, tengo la fortuna de tener un grupo de amigos que somos buenos compañeros de viaje y no es tan fácil compaginar lo que dices tú, compañeros y que tengan los mismos gustos, las mismas preferencias y también saber ceder, porque no todo el tiempo se puede hacer lo que tú quieres de la manera como tú quieres. Entonces, ceder, que ellos cedan en unas cosas y nosotros, pues cedamos en otras. Yo hace poco tuve un placentero viaje, de verdad, de los más lindos que he hecho en mi vida. Vendí una propiedad que tenía y decidí que parte de esa propiedad era para disfrutar y para viajar. Invité a mis hijos y les dije, tengo este presupuesto, que hagan sus quinielas, dónde quieren viajar. Cada quien presentó diferentes lugares eh, y el ganador fue Canadá. Y nos fuimos, me dijo, mamá, por favor, sin niños, para que disfrutemos. Nos fuimos mis hijos y yo sin niños, yo sin cartera, porque yo ya les había dado el presupuesto, les di las tarjetas. Y en el aeropuerto, me acuerdo, era mi cumpleaños, me dieron hasta mi pastel en la sala para esperar. Y les dije, les voy a pedir un favor nada más. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Si a alguien hay algo que le molesta, que entre al baño, se aporree en la pared 3 veces, grite otras 10. 5 y salga. Es un disfrute y un privilegio que tenemos de viajar como familia. Vamos a aprovecharlo. Amigos, te los digo de verdad, no hubo un sí, un no. ¿A dónde fueron? ¿A qué parte de A Canadá? Canadá. Nos Pero a fuimos de Vancouver, a Toronto. Vancouver y nos fuimos a Quebec. Wow, qué bonito. Y a una cabaña en la nieve. Fue un privilegio que yo lo guardo así. Yo de verdad estaba un momento en la camioneta con ellos que les dije, se los tengo que compartir. Siento que estoy levitando. O sea, siento una alegría tan grande vernos muertos de risa todos. Hubo lugares que queríamos esquiar que ya habían cerrado. Todo nos valió. Todo lo gozamos de Qué verdad. bueno. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando vayamos de viaje. Porque Fíjate. no hay cosas perfectas, Guido. Como la vida misma. Sí, Así es un sí, sí, viaje. pero fíjate, hace un momento hablaba de nuestro primer viaje solo. Realmente, digo, me pareces muy independiente y todo, y me llama la atención que ya estabas grande, porque, a ver, yo empecé a viajar sin dinero y sin viaje. Y digo, sin dinero y sin viaje es porque era menor de edad, no tenía dinero para viajar, no había internet, no había todas las Pero en esta época la gente, los hombres tenían mucho más libertad que las mujeres. Ahorita las mujeres Sí, jóvenes viajan solo. Antes no podías, no te sí, 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 dejaban. sí, sí, pero lo que yo voy es que yo no tenía ni pasaporte. Entonces, lo que yo hacía era, ¿te acuerdas de Discolibros Hollywood? Sí, Que claro. estaba ahí cerca de Mericolor. Era Sí. una tienda de discos y libros en donde yo quería ir a Nueva York. Entonces yo lo que hacía era, pues no había internet.
Entonces compraba yo el libro, yo veía cómo estaba la Quinta Avenida, el Central Park, dónde estaban los museos, dónde estaban los hoteles. Yo antes de llegar a Nueva York ya conocía Nueva York. Ah, ok. Es que ese es un punto, amigos, bien interesante. Prepararte para tu viaje, porque se disfruta doblemente cuando te estás preparando, cuando lo estás, entonces cuando llegas lo disfrutas de otra manera. Dicen que los viajes se disfrutan cuando los preparas, cuando los vives y cuando los recuerdas. Muy bonito, eso es muy bonito. Y además hay una cosa que es una realidad. Cuando yo pude tener los recursos financieros, la edad adulta, el pasaporte y me fui a Nueva York, era increíble poderme parar en la Quinta Avenida y decir, para allá está el Ay, sí, Metropolitan, para allá está el claro. Guggenheim, para allá está el Soho, porque ya conocía. Y hoy, como dijiste en un principio, con la tecnología que tenemos, el que no viaja no es porque no tenga dinero, es porque no tiene ganas de viajar. A lo mejor presencialmente, de acuerdo a nuestros presupuestos, tú dices, me gustaría conocer el Taj Mahal y no tengo recursos para llegar a la India. Claro. Pero hoy te puedes meter unos videos. Uf, Mira, de hecho voy a decir dos cosas que ahorita me trajiste a la mente de esos viajes virtuales. Mi penúltimo viaje a la Ciudad de México estaba en un museo, en el Franz Mayer, estaba la exposición de Notre Dame, de la Catedral ajá, de Notre ajá, Dame, ajá. desde su fundación hasta el incendio. Ok. Entonces era increíble cómo con unos lentes virtuales Está increíble. tú podías ir realmente a través de una especie de iPad, decirle llévame a 1700, a 1800, a Ay, no he 1900, ido. y tú veías cómo era la catedral y tú volteabas, o sea, era un viaje en el tiempo, ver cómo se construyó, cómo andaba la gente en las calles. Es realmente alucinante el Alucinante. que a través de un museo Puedas viajar y puedas viajar. puedes aprender. Y aparte, a mí algo que me encanta es aprender cosas nuevas. Entonces yo creo que estar en ese mood de ser un aprendiz está lindo. Y otra cosa, no tenemos que ir tan lejos. Últimamente han venido gente de fuera y yo los he estado paseando y he conocido lugares preciosos que no Ahí conocía. vamos a llegar. Antes déjame cerrar lo de Notre Dame. En el caso de Notre Dame, ayer justamente vi en YouTube que están reinaugurando Sí, Notre Dame sí, después del sí, accidente, ¿ya sí, lo viste? sí, sí. Ajá. Ayer, bueno, me lo dijeron, no lo he Entonces, visto. ¿saben qué quiere decir esto, señores? Que van a salir una cantidad de videos donde tú puedas ver, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitarlo con mi mamá, que fue mi mamá a ver a la Virgen de Guadalupe, que estaba en Notre Ay, es Dame y todo ese tipo hermosa. de cosas. Entonces, ahora vamos a tener la oportunidad de, sin tomar aviones, sin tener necesariamente los recursos financieros, Claro. de poder regresar a Notre Dame. Justamente eso que acabas de decir antes de hablar de la cercanía, yo puse, hay tres maneras que yo pongo de viajar. Ujú. Una, cuando tenemos lana, que te puedes ir en un avión de primera clase, llegar a un superhotel en alguna ciudad, comer en los mejores restaurantes, esa es una. La otra es irte de mochilero, que si nosotros hemos hablado, me voy a adelantar un poco a tu comentario, de que tenemos ganas a nuestra edad Yo tengo ganas de ir de de mochilera. mochilear. O sea, estábamos hablando Yo soy medio chifle, yo tengo ganas de ir de mochilera. aquí en Mérida le decimos pesadeces. Sí, O sea, todas esas cosas de que no, el hotel tiene que estar de tantas estrellas, donde ni no, estás. Y que no. el restaurante tiene que ser esto, donde probablemente no se come lo que comen los locales. Entonces estamos diciendo que tenemos ganas de inventarnos viajes de mochila, o sea, de Sí, qué tres playeras, rico. de dos Sí, sí, jeans. sí. Y no necesitas tanto, de verdad, no necesitamos tanto. Y ir de esa manera te da una libertad, porque puedes pueblear, puedes, no sé, es muy, muy lindo. Yo tengo ganas también del Camino de Santiago, es otro tema. Ese es otro Ese es tema otro tema. muy interesante que lo podemos dejar para otro Sí, video, sí, de sí, hecho, ¿eh? sí, Todo sí, lo que es sí, el sí. Camino de Santiago. Oye, ahora, también, ojo, porque esto me parece importante que todos, más allá de nuestro nivel socioeconómico, cultural, lo veamos. Podemos viajar de lujo, podemos viajar de mochilero, pero también no hay pretexto para no viajar con los medios digitales. No, hombre, Yo le llamo Digitravel. O sea, hoy con los medios digitales puedes tenemos, poner en YouTube cómo es Nueva York, cómo es Delhi, cómo es Egipto, el Museo del Cairo, que lo acaban de estrenar porque ya estaba viejísimo. Hay muchas cosas que hacer. Y hay un punto que no quiero que nos brinquemos. Hay tres maneras de viajar. No sé si tú has viajado de las tres maneras, dime si a sí, ver, porque yo he viajado
de las tres. Libre. Libre es cuando tú agarras tu avión, tú eliges tu hotel, tú eliges la hora que te levantas, tú eliges a la hora que te acuestas, tú eliges a la hora que entras al Louvre y a la hora que sales del Louvre. Hablando de Sí, París. también. La Palomeo. Ajá. La excursión, cuando te llevan todo el viaje programado y te dicen te levantas a esta hora, no sé qué. ¿La has vivido Palomeada, también? sí. Palomeada también. Y la tercera, crucero. También. Madre, todo has hecho, todo has hecho. Miren, ¿qué le recomiendas tú a una persona de la tercera edad? ¿Libre, excursión o crucero? Dame tu razón y yo te voy a dar la mía y te voy a dar mi razón. Mira, tercera edad, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que si ya estás en los 80s, un poco más, y que tienes más problema de caminar y esas cosas, una excursión hecha para personas de cierta edad es muy bueno. Muy bien. Ujú. Un crucero te da facilidad de bajar, de estar también, es bueno, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me gusta más viajar en libertad. Puede ser con un grupo de amigos, puede ser sola, puede ser en pareja. A mí me gusta más esa manera. He hecho las dos, por ejemplo, en excursión, cuando es excursión más grande y no es excursión en grupo chico, me ha dado más trabajo, porque las horas y lo que tienes que ver, y yo soy medio libre pensadora. Cuando vas con un grupo de amigos que es mucho más flexible, esa parte también me gusta, porque compartir es lindo, ¿no? Pero ¿Y los cruceros? el crucero me ha gustado, fíjate, yo es que he tenido la oportunidad, la verdad me considero muy, muy afortunada. Los últimos años de mi vida, estos últimos años he tenido oportunidad de viajar. Y he ido, antes de crucero he ido muy joven y me gustó y me parece que es muy buena idea porque tienes todo allá. A mí me gusta más la naturaleza, más cercano. ¿Los Y eso es casinos te como gustan? el casino no me, a A mí mí, en a lo mí- a personal mí tampoco no no me me gusta. gusta. Entonces el casino lo siento un poco, me gusta cuando salgo. Cuando estoy allá se me hace como si estuviera en un hotel de lujo y yo soy más rústica. He viajado en barcos más chicos con amigos, con unos estuvimos en una galeta muy grande, muy, muy bonita en Grecia y fue un grupo de 40 personas. Entonces está muy agradable, te llevan, te traen, pero no al ritmo de una vez tuve un grupo que me invitaron unas amigas a Turquía, éramos 40 personas en un autobús. Yo rezaba y suspiraba y decía, disfrútalo, 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 porque sí es como, vamos, corran, van bien, y no es mi estilo de viajar. Fíjate que Pero para todos hay. No, pero y esa es una muy buena reflexión, porque a veces lo que hay que hacer es ver cuáles son las circunstancias de nuestro viaje. Por ejemplo, esto que pusimos de libre, excursión y crucero, yo les voy a hacer una ¿A ti confesión. A eso voy, fíjate, yo he sido muy libre para viajar desde chavito, desde que llegué a Nueva York o a los 18 años que me fui a una isla de Florida a bailar y que se me quemara la camiseta en la discoteca. O sea, yo viajaba solo y me movía solo. Sin embargo, descubrí algo. Yo nunca he sido muy de excursiones, pero cuando murió mi papá, le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿qué te hace falta hacer que no hayas hecho y que quieras hacer? Y me dijo, Higo, en la medida de lo posible quiero viajar. Y por las condiciones físicas de mi mamá, que tenía más de 75 años, cuando empezamos a viajar, mi mamá y yo, es lo que tú dices, o sea, ya no estaba tan fácil porque, por ejemplo, yo me había metido al Louvre en París, pero me había metido al Louvre a solas, entonces vas con una guía y de pronto no sabes dónde está X cosa y te puedes pasar todo el día y caminas muchísimo y no alcanzas a ver lo que una excursión sí nos dio. O sea, Eso digo, sí. cuando... La excursión te guía, todo tiene su pro y su contra. A mí se me hace una excursión pequeña y hay excursiones hechas precisamente para personas de nuestra edad. Entonces no te están levantando ni te están correteando todo el tiempo. Quizá ves menos cosas, pero las ves con más tranquilidad. A mí lo que me gustó mucho es que, por ejemplo, cuando entré con mi mamá, a pesar de ya haber conocido lugares que visité con ella, el entrar, por ejemplo, al Louvre y que te digan habitaciones de Napoleón, coronación de Napoleón, Sí. Venus de Milo, Sí. la Victoria. O sea, realmente en 2 horas vimos cosas muy importantes en muchos museos, en muchos lugares. Para viajar con un adulto mayor, yo pienso que puede ser muy interesante Sí. una excursión.
Sí, fíjate, nosotros, por ejemplo, llegamos, a mí me gusta mucho viajar en familia. Mis hijos y yo como que somos muy parejos, entonces nos las llevamos muy bien y los yernos no tienen ningún problema. Pero sí creo, por ejemplo, llegamos al Louvre y dijimos, bueno, ¿cuál es el recorrido de las cosas principales? Y nos guiaron y lo hicimos. Pero yo creo que para un adulto mayor, de verdad, mis consuegros viajan muchísimo, muchísimo, son más grandes que yo, pero tienen un lugar, una agencia donde les hacen los viajes precisamente para gente de cierta edad, que no tengan que caminar la locura ni que tengan que ir corriendo. Y yo creo que entonces encontrar cuál es el viaje adecuado para ti y buscar cuál es la mejor manera. Creo que esto es muy, muy personal y también con quién viajar, porque es tan importante dónde vas como con quién vas, ¿no? Ahora, el punto que falta, que son los cruceros, yo descubrí algo, señores, y se los comparto desde el fondo de mi corazón. Cuando mi mamá ya estaba más torpe físicamente, más viejita, más cansada, son un agasajo. Sí, sí, Son sí. un agasajo porque, ¿saben qué? Ya no nos bajábamos del barco Está rico y estaba no, mi mamá feliz. era muy feliz porque, miren, aquí viene un detalle. Cuando estás joven, chavito, si puedes viajar en un crucero, yo te diría, cómprate la cabina más chafa. Sí, O sea, la barata, la que está sumida, la que no ¿qué te tiene importa? ventana, porque nada más lo vas a usar para dormir, porque vas a estar en el casino, en el show, en la disco, en el... Entonces, cómprate la cabina más barata. Y si ya estás más grande y te dan las posibilidades, eso sí lo disfruté mucho con mi mamá. Cómprate un camarote con Grande, qué balcón, bonito. con vista al mar, porque mi mamá, obviamente, ya lo que quería era estar con su hijo paseando, Qué más rico. que el bajarnos. Por ejemplo, una vez nos bajamos en Aruba y no había nada que, o sea, digo, con el debido respeto, perdón, Aruba, pero o sea, con las cosas que, ¿Cómo te ayudo, o sea, compadre? sí, o sea, realmente era muy complicado y decíamos, no bajemos tanto a las excursiones. Entonces mi mamá, entre que era una tragona número uno, le encantaba Ah, comer, bueno, comes delicioso en los sí, cruceros. le encantaba jugar cartas. Entonces se cuenta que me decía, Los hijo, vámonos shows, a la biblioteca. Le encantaban los shows. Le encantaba ir a la piscina aunque no se metiera mucho. Le encantaba o sea, disfrutó fíjate que muchísimo tienes toda la el razón. pasar una semana en un hotel flotante, en donde de pronto en las tardes le decía, mamá, me quiero dormir una siesta, y me decía, voy al balcón. O sea, esa es Ay, una qué cosa que me cosa, encanta. qué Y decía, lindo. está bueno, mamá. Contemplar el mar. Ajá, y nada más se sentaba a ver el azul oscuro del mar. Ay, qué bonito. Entonces, yo creo que cada uno de los formatos, Es muy, muy, son muy buenas opciones. Fíjate, yo fui de luna de miel al crucero grande, son la única vez que he ido, pero creo que para gente grande es una buenísima opción. Hay una señora, no sé si lo han oído, que decidió que en lugar de vivir en una casa, en un ancianato, o en lugar de una poner residencia su de retiro. casa, decidió ir a los cruceros. Entonces ella va todo el tiempo, ya su familia es la gente que trabaja allá y siempre está con nuevas gentes y le sale más barato, Guido, que tener su casa puesta. Vive en el crucero. Pues está muy interesante. Pues mira, yo creo, lo que queríamos compartirles, Rocío y yo, el día de hoy, es que no hay pretexto para decir, no puedo viajar. No todos son los mismos presupuestos, pero fíjense cuántas formas hablamos, llevamos 23 minutos conversando, pero fíjate qué interesante. Hay que viajar, que el mundo se va a acabar. Yo siempre digo que la vida es un parque de diversiones y hay que disfrutarlo. Recuerden que viajar es recorrer la historia, la geografía, el mundo, todo lo que quieras recorrer. Recuerden que si tienes dinero puedes viajar de lujo y disfrútalo. Y si no, con una mochila, si la puedes cargar, Oye, llévala. Guido, tener ojos de turista, ir a tu propia ciudad Ahí con vamos a ojos de acabar. turista, es Ahí una vamos a maravilla. acabar. Porque hay un DigiTravel que te puede llevar a la India, te puede llevar a Egipto y te puede llevar al Cairo. Pero no importa, puedes viajar libre, que ahí vamos a amarrarlo con lo que estás diciendo. Puedes tomar una excursión. Señores, yo he tomado el turibús en Mérida. Yo tengo la inquietud de llevar a mis nietos, yo ya fui y me encantó. Y dije, tengo que traer a mis nietos a tomar el turibús a Mérida, que conozcan su ciudad. Y hay otro, Ya lo y hiciste, hay otro chiquito que es como la guagua. que
va a las diferentes, a Mejorada, a diferentes lugares. Y en todas las ciudades ¿ustedes cuándo se han subido a conocer su ciudad? Pero la ves con ojos de turista. Dices, no voy a ver, como si yo estuviera de viaje y estoy viendo, descubres cosas que nunca habías visto. Es que hay una cosa interesantísima de lo que está diciendo Rocío. Miren, yo personalmente me encantan los turibuses. Por ejemplo, llego a Buenos Aires, me subo al turibús yo siempre y voy. desde ahí empiezo a ver. Sí. Y a decir, mira, ahí está La Boca, ahí está San Telmo, Sí, ahí sí. está. Y entonces ya luego te bajas y entonces empiezas a recorrer. Pero ya te da una idea. Pero tienes una idea general. La Ciudad de México creo que tiene 3 rutas de turibuses porque es tan grande que puedes agarrar la del centro, puedes agarrarla hacia las lomas, entonces ves los museos, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología y luego decides bajarte. Y finalmente lo que tú dices es, hay que aprender a ser turistas desde nuestra propia ciudad, porque hay gente que me parece lamentable que dices, oye, ¿conoces el Museo del Louvre de París? Sí, claro, conozco el Museo del Louvre. ¿Y conoces el Museo Maya del Mundo Maya en Mérida? No. Sí. ¿Conoces la Casa de Montejo, que es el fundador de Mérida? No. ¿Conoces el Palacio Cantón, que tiene historia y antropología? No. Entonces, qué padre que estás con la pretensión de irte a viajar por el mundo y no conoces, por ejemplo, Yucatán tiene cosas. Guido, por favor, los cenotes, los pueblos, las haciendas, de verdad, maravillas. Restaurantes, eso es una gastronomía extraordinaria. Izamal, Tizimín, y yo Valladolid. creo que desde donde nos vean, seguro alrededor ustedes tienen cosas maravillosas que no han visto. La conclusión para mí sería, si tienes lana y quieres, muévete. Si no tienes mucha lana y quieres ver cosas de lejos, hay un mundo digital que se nos ha abierto a la historia. Y lo tercero es, empieza por conocer tu país, tu estado, lo que esté alrededor de tu casa. Oye, a lo mejor algún día valdría la pena que agarremos una mochila y nos vamos de viaje a descubrir algo juntos. Vamos, me ¿Algo encantaría. que quieras agregar para terminar? No, amigos, atrévanse y les recomiendo tener el modo avión. Da buenos resultados. Muy bien, les recuerdo que en la descripción del video está el canal de Rocío, en donde estamos subiendo otro tipo de contenido también juntos. Sí, para síganos. que vean otras cosas que estamos haciendo por allá. Y amigos, vamos a viajar, que el mundo se va a acabar. Acuérdate que un like y un corazón es que te leo. Muchas gracias, les mandamos abrazos y besos y nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta pronto.